Bueno, buenas noches. Gracias por estar acá en esta tutoría de la asignatura Gestión de la Cadena de Suministros y sacar este tiempo. Es importante eh, estar acá, por eso instarles a que esto no sea un monólogo, sino sea un diálogo. Por favor, siéntanse en toda la libertad de preguntar, consultar, eh, debatir también. Es importante para la construcción de conocimiento, el intercambio. Y bien. Voy a mostrar acá la presentación. Me dicen si la están viendo. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, Ok, correcto. perfecto. Bien. A ver, en las tutorías yo acostumbro traer diversos temas y asociarlos con la asignatura que, que nos compete. En este caso, como ustedes pueden ver ahí, la mente crea una propia realidad, pero en la cadena de suministro es igual. Los resultados, por lo general, dependen tanto de la tecnología y los procesos, pero también cómo las personas que están ahí valoran o perciben los cambios. ¿En qué sentido? Si hay un desafío o hay un reto por delante, ¿qué interpretación le están dando? Ahora, todos vivimos en un mundo social, interactuamos con gente y en los equipos, en las organizaciones, lo que más predomina es la palabra equipos o áreas o procesos, pero también la manera en que este equipo visualiza lo que sucede influye directamente en la capacidad de resolverlo. Que, por ejemplo, algún retraso, alguna coordinación entre alguna área, negociación con proveedores, gestión de inventarios, por ejemplo. Pero aquí viene un tema que hoy es cada vez más trascendental, las competencias blandas, el tema de la comunicación efectiva. Es importante comunicar y ser responsable de lo que estoy comunicando. ¿Por qué? Porque si usted comunica un mensaje que es difuso, la otra persona, que puede ser un proveedor, no lo va a recibir de la mejor manera posible. Y esto al final se ve en costo, en quiebres en los servicios. Otro de los aspectos que es muy importante es la colaboración, una palabra que cada vez más se está dejando de lado. Ya no colaboro con mi compañero, peleo con mi compañero, donde socialmente hoy la norma es discutir, no hablar, no conversar. Véanlo en dónde, en las redes sociales. Entonces, en este sentido, algo que es también importante que ustedes consideren es la capacidad que la empresa tenga de adaptarse y gestionar el cambio. El cambio, entiéndase una pandemia, una crisis, un tema de logística, nuevas regulaciones, va a exigir que los líderes hoy en día sean capaces de ajustar su estrategia con resiliencia, pero también con calma. ¿Y dónde queda todo esto en la cadena de suministro? Bueno, ¿cuál es la capacidad de análisis que usted tiene de resolver? Entonces, yo quisiera que viera la mente como esa generadora de valor. La tecnología optimiza procesos, ciertamente, pero son las personas los que determinan si los proyectos van a llegar a buen término o no. No es la tecnología. Ahora, este curso eh, es un curso en donde la asignatura lo va a retar. Los entregables que hay que hacer, las evaluaciones, son de investigar, pero también son de proponer, de analizar. Hoy usted tiene a la mano N cantidad de motores de inteligencia artificial. Vea, no caiga en la tentación de tomar el ascensor para entregar algo, para llegar más rápido a lo que usted quiere entregar. Porque si no, yo no le puedo ayudar a usted en dónde usted puede pensar, cómo proponer, cómo plantear, que al final del día, si bien esto va a ser reflejado en una nota, no es lo más importante, sino es ese aprendizaje que usted se lleve para los próximos
años en su futuro profesional. Entonces, entre más atento usted esté, por ejemplo, en una cadena de suministro, el equipo y el líder centran ese foco, ese objetivo que quieren alcanzar, y la disminución de los problemas y la consecución de los resultados se va a hacer más fácil. Ahora, hay tipos de pensamientos. La realidad que yo veo ahorita no es la misma que de Vania, de Oscar, de Brenda o de Lucía, pero no es negar lo que el otro ve, sino es buscar un punto de encuentro común. A ver, por ejemplo, si un equipo cree que no puede reducir tiempos de ciclo, ¿qué va a suceder? No va a haber ninguna alternativa. No hay capacidad de ver solución. Pero si ve una meta y quiere alcanzarla, va a buscar nuevas formas para lograrlo. Entonces, aquí es donde entra lo que a mí me gusta hablar mucho y es la imaginación de futuros. Esa capacidad de proyectar escenarios. En los entregables, usted va a tener que plantear algunas suposiciones. Eh, no sé, resiliencia ante disrupciones, incorporación de tecnologías, por ejemplo, como blockchain, inteligencia artificial, rutas alternativas de transporte. Es convertir eso que usted está imaginando en un plan estratégico factible, porque eso es lo que la organización va a demandar de usted. Pero ¿de dónde sale todo esto? De su capacidad de observar, de investigar, de analizar y de proponer. Entonces, este cerebro que usted ve en la imagen simboliza una dualidad. Esa mente que observa, pero también la mente que imagina. ¿En dónde quiere estar usted? ¿Quiere danzar en ambas o quiere ni siquiera utilizarlo? Entonces, el cambio siempre va a exigir nuevas formas de pensar, de sentir y de actuar. La globalización, las diferencias geopolíticas, la digitalización obligan, óigame bien, a transformar la manera en que se gestiona la cadena de suministros. Pero ¿qué sucede si usted sigue persistiendo en esos modelos mentales que en algún momento usted, sin darse cuenta, los da como válidos? O le hago una pregunta, no para que me responda. ¿Cómo usted percibe el cambio? ¿Como una oportunidad o como una amenaza? Usted me puede decir cualquiera de las dos, pero una cosa es lo que usted diga y otra cosa es lo que usted haga. Entonces aquí vamos a, cuando hablamos de pensar en cosas diferentes dentro de una cadena de suministro, va a implicar diseñar cadenas colaborativas, digitales, sostenibles también. Pensar en términos de un ecosistema, sentir, desarrollar empatía hacia el otro. Entiéndase, cliente, proveedor y colaborador, pero sobre todo también actuar, nuevas prácticas, nuevas formas de hacer. Pero esas nuevas formas de hacer tienen que ser coherentes con la estrategia. Alianzas estratégicas, por ejemplo, o por qué no hablar de economía circular o cadenas de suministro más resilientes. Pero a todo esto, cambiar la vida en una cadena de suministro es traducirla en la forma en cómo operamos dentro de la misma. Las transformaciones hoy en día no son solo tecnológicas. La mente, por ejemplo, la forma de ver las cosas, en la emoción, el liderazgo y la motivación, pero también la energía, esa acción coherente, va a determinar el éxito. Entonces, un ejemplo para que se dé una idea de lo que pueden vivir en la asignatura, se me viene a la mente hablar de una transformación de una cadena de suministro eh, al por menor.
y cómo transformarla a una que sea de consumo masivo. Imaginémonos que ustedes venden alimentos, pero tienen problemas serios en su cadena de suministro. ¿En qué? Retrasos, inventarios totalmente desbalanceados, faltante de algunos productos, exceso en otros, relaciones tensas con proveedores y distribuidores, alta rotación del personal por estrés. ¿Qué harían? Hay que entender primero que ante todo lo que está pasando, hay que cambiar. Profe, analizar primero, ¿verdad? ¿Qué son los productos, lo que está sobrando, dijo usted, ¿verdad? O lo que está haciendo falta. ¿Ok? Revisar los procesos, ¿verdad? De lo que sea que se está haciendo, no sé si creando algún producto, las ¿Ok? personas, porque están cayendo en esas actitudes, ¿verdad? Por decirlo así, hacer un análisis y ver, encontrar una forma de ir resolviendo todo eso, pienso, ¿verdad? Yo quisiera que usted se enfoque en lo que hablábamos. Pensar, que está muy bien, Oscar, gracias. Pensar distinto. Pasar de una mentalidad de que cada área va a proteger lo suyo a una visión que integre todo lo que significa la cadena de suministros. Ahí estoy pensando distinto. Es decir, es dejar de ver departamentos y veo el todo del proceso. Pero también viene la parte de sentir. Cuando hay diferencias, por ejemplo, relaciones tensas con el proveedor, hay que poner algo por delante que se llama empatía. ¿Qué le está pasando al proveedor conmigo que está la relación tan tensa? A ver, fulano o empresa, ¿qué está pasando entre nosotros? ¿Soy yo o sos vos? Y si soy yo, decime qué está pasando conmigo, porque tal vez sea que yo no lo esté viendo. Pero también, si estoy teniendo alta rotación, algo está pasando con los colaboradores que tienen mucho estrés. Entonces, de repente, ahí venga la posibilidad de hacer programas de bienestar. Pero llegamos a la parte de actuar de forma distinta. Si tengo altos niveles y escasos, exceso y bajo nivel de inventario, ¿qué tal si empezamos a hablar de ciencia de datos? Y empezamos a hablar sobre predicciones con analítica, con modelos matemáticos avanzados, entiéndase bosques aleatorios, entiéndase, no sé, redes neuronales, aprendizaje profundo, para ver cómo podemos optimizar mejor los inventarios. El resultado va a ser igual de lo que estaba haciendo, en definitiva. Pero acá, la realidad de la cadena de suministro no depende solamente de procesos o sistemas, sino de también alinear la energía, la mente y las emociones de cada persona y de los diferentes involucrados. Porque yo puedo tener un proceso lo más afinado posible internamente, pero si el que me da la materia prima no me la entrega a tiempo, ¿qué hacemos? Por ejemplo, no la logro transformar y el cliente no la va a recibir. Entonces, lo que yo digo que es una promesa de valor, no la estoy dando. Así las cosas, tenemos la necesidad de hablar sobre coherencia entre pensamiento y sentimiento. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque la gestión de la cadena de suministros no son solo datos y procesos, sino alinear lo que la gente está pensando con lo que siente. Si un líder habla de innovación, pero internamente, cuando viene el cambio, le da miedo dar ese salto de fe, no soy coherente con lo que estoy hablando. Y eso lo que va a hacer es bloquear a las personas. Entonces, ¿qué tipo de conversaciones, cuando ustedes vayan a la empresa a hacer la primera parte de su proyecto A, y esto es lo bonito que vengan a las sesiones, porque me permite ampliar y profundizar en diferentes aspectos de sus evaluaciones, como esas tips o esas ideas que ustedes puedan tener clave para saber por dónde iniciar. Esta es una de ellas. ¿Qué se está conversando en términos logísticos en la empresa? ¿Están hablando de miedo al cambio o de limitaciones?
de posibilidades o de mejoras. Si las conversaciones están dominadas por la desconfianza, por ejemplo, que no se va a poder reducir un costo o el proveedor nunca cumple, ¿qué va a pasar? Todo lo diferente o lo novedoso se va a frenar. Pero si hablamos de objetivos claros, donde hay respuestas como sí podemos cambiar o sí podemos mejorar, la energía se va a enfocar en una solución. Pero aquí viene el tema. Innove, que en esta asignatura, innovación, lo voy a entender como novedad y usabilidad. Tengo que ser coherente. Muchas iniciativas he observado cómo en las diferentes cadenas de suministro fracasan porque hay un desbalance entre lo que la mente busca innovar, pero las emociones de las personas que tienen que implementarlo lo frenan por miedo, por inseguridad, por falta de motivación, por falta de liderazgo. Entonces, innovar en una cadena de suministro significa crear un ambiente de seguridad psicológica que habilite el cambio. No sé si hasta aquí hay alguna duda, comentario. ¿Vamos bien? De momento, mi parte vamos bien, profe. Ok, gracias. El ser humano, por su naturaleza, necesita controlar. Quien diga que no necesita controlar es mentira. Usted necesita controlar el tiempo, necesita controlar lo que come, cuánto va a tardar. Hay un sentimiento de control. Y en la cadena de suministro también. ¿Por qué? Porque están gestionadas por personas. Hablemos de niveles de servicio, tiempos de entrega, costos logísticos, ya lo he tocado un poco. Pero entonces esto es un poco de la teoría newtoniana. Anticipar y predecir acontecimientos de causa y efecto. Recuerden esto, anticipar y predecir acontecimientos de causa y efecto. Si la demanda, por ejemplo, aumenta y no se ajusta a la producción, es muy probable que suceda desabastecimiento. Si se retrasa un proveedor, se va a afectar todo el flujo de la distribución y también de la producción. Entonces, me gustaría que ustedes se lleven este elemento de anticipar y predecir como fuente de ventaja competitiva. ¿A qué me refiero con esto? Las organizaciones líderes no reaccionan. Buscan hoy en día desarrollar modelos predictivos que les permita prever demanda, cuellos de botella y anticipar todo aquello que suceda bajo parámetros normales. Y aquí estamos hablando en que estoy convirtiendo al control en algo proactivo y no solo correctivo. Pero de igual forma, perdón, sí, pero de igual forma, también tenemos que las organizaciones hoy en día, y esto es algo que les quiero compartir como novedoso, es trascender al sentido en la gestión. ¿Qué significa esto? Trascender significa no quedarse limitado por experiencias pasadas o modelos rígidos, no, sino abrirse a nuevas formas de entender y gestionar una cadena. Por ejemplo, pasar de un control manual a un sistema integrado con Internet de las Cosas, donde haya sensores en los camiones, en la planta de producción, que estén generando datos continuamente y que estén realimentando diferentes modelos matemáticos para predecir demanda, para predecir materias primas, también evolucionar de decisiones que son intuitivas,
a aquellas que sean basadas en datos y en escenarios, pero también la sostenibilidad y la economía circular. Y yo le quiero hablar de otro concepto adicional, que es la regeneración. El mundo cada vez más está perdiendo capacidad de generar recursos. Hoy en día las empresas son más competitivas y sobre todo sostenibles en el tanto se dediquen a volver a integrar al sistema recursos que ya se están desabasteciendo a velocidades más rápidas. Eh, y aquí no quiero que usted piense en que el profe nos está diciendo, bueno, es que usted nos está induciendo a obsesionarnos con los números. No, no, pero sino que usted tenga esa capacidad de anticipar, de alinear lo que va a tener en los próximos años en una gestión dentro de una cadena de suministro. Cuando un equipo pasa de un pensamiento de cortoplacista y logra enfocarse en una mejora continua, en el mediano y el largo plazo, todo se vuelve posible, porque usted deja de tener esa puerta adelante que le impide ver más allá. Yo creo, bueno, sé, ustedes son un poco jóvenes, yo creo, pero no sé si alguno ha escuchado de una serie animada que se llamaba Los Thundercats, ¿ok? ¿Se acuerdan de Leono con la espada del augurio, que le decía, déjame ver más allá de lo evidente? Eso es lo que les estoy tratando de dar a entender con los que les acabo de hablar. Ese es mi ejemplo más pedagógico que puedo darles de esto. ¿Ok? Eh, de esto ya hemos hablado un poco. Sí quiero enfocarme en dos cosas. Dentro de las organizaciones es muy habitual que usted encuentre patrones de comportamientos que se convierten en una rutina, planificaciones rígidas, comunicaciones deficientes, bajas colaboraciones. Y eso se va a consolidar en problemas que la misma organización per se ya tiene los nombres y apellidos. Pero en el discurso y en esto que les estoy trasladando, esto va a ser igual a seguir reaccionando en vez de anticipar. ¿Qué es lo que yo quiero que usted se lleve? Piense distinto, vea las cosas de una manera diferente a los demás. No le dé miedo salirse de ese patrón, de esos comportamientos. ¿Por qué? Porque adoptar nuevas tecnologías impulsadas por emociones que son colectivas, entiéndase positivas, donde la energía florezca y crezca, le va a permitir diseñar nuevas prácticas. Y esto se traduce en innovación dentro de una cadena de suministro. Pero solo cambiando la manera en cómo un equipo percibe y enfrenta un reto, va a ser posible crear una nueva realidad, donde usted va a tener más eficiencia, va a ser más resiliente y al final del día sostenible. Bien, esa es como una primera parte introductoria, como complemento a la asignatura que les decía, la próxima tutoría habrán otras cosas. Ya entrando en materia, a ver, la logística, puede leer la lámina. Yo le voy a ir contando cosas, ¿le parece? Para no, yo no soy de las personas que leo una lámina porque fui estudiante por muchos años, por casi más de 20 años de mi vida, y me gustaba más cuando un profesor me contaba cosas. No sé ustedes, si prefieren puedo leer la lámina, pero ustedes me dirán. Seguimos con la dinámica actual, ¿sí? Sí, profe, Profe, está igual, interesantísimo. ajá, igual a la lámina uno lo ve después. Ok, bueno, muchas gracias. Vean, la logística no es algo operativo. Por ejemplo, usted va a un supermercado y usted dice, bueno, me tengo que transportar, tengo que ir a comprar, pero en ese transporte y en ese compra usted está pensando en que va a tener alimentos que probablemente le van a ser útiles
para evitar ir a un restaurante al menos 2 o 3 o 4 o 10 veces por mes, porque usted va a tener lo suficiente para alimentarse en su hogar. Entonces, la logística no es operativa, no es un costo, sino tienen que verlo como un generador de valor económico. Ahora, hay un concepto que dice acá muy bien, que se llama el de utilidad económica. Y ese es el que le va a permitir a usted entender cómo la cadena de suministro impacta directamente en la necesidad y el deseo del cliente. Entonces, hay diferentes tipos de utilidades. Vamos a hablar de la utilidad de posición en primera instancia. Esta refiere a cómo se le facilita al cliente la adquisición de un producto en condiciones que él pueda pagar, que sean fáciles de adquirir. Un acuerdo de un financiamiento, se me viene a la mente hoy que es algo muy común encontrar, plataformas digitales con diferentes métodos de pago. Y hoy que el crédito está, no sé, como a la vuelta de la esquina, también podríamos hablar de estrategias de crédito. ¿Qué es una utilidad de forma? Es ese que se asegura que lo que usted está entregando tenga calidad en algo, el diseño esté acorde con lo que se esperaba, pero también la presentación. Se me vienen los empaques resistentes en una cadena de frío, por ejemplo, para frutas que se tienen que exportar o flores que se exportan también, o también lo que es muy común encontrar hoy en día, empaques eco-friendly, ¿verdad? También tenemos lo que se llama la utilidad del lugar. La utilidad del lugar, yo quiero que usted se imagine a lo que está haciendo Musi hoy en día en Costa Rica, donde quiso meterse al negocio de las pulperías, competir con lo que nosotros conocíamos como una pulpería y donde usted pudiera comprar pan. Ahora hay una Musi. La utilidad del lugar es la disponibilidad del producto en el punto exacto donde usted lo necesite. Eso es. Farmacias La Bomba, por ejemplo. Y aquí no le estoy haciendo ninguna publicidad a nadie, sino estoy dando ejemplos para que usted los pueda relacionar. La Fichel, por ejemplo, es otra. Y si hablamos de utilidad de tiempo, es garantizar que el producto esté disponible en el momento preciso que se requiere. Así de sencillo. ¿Dónde vemos mucho esto? Por ejemplo, en las entregas, en los delivery. Uber Eats, por ejemplo. Didi, por ejemplo. Pero a todo esto hay una sensibilidad al tiempo como una variable crítica. ¿Por qué? Porque no todos los productos van a reaccionar igual a un retraso. Si usted tiene una carne, una fruta, una flor, un lácteo, atraso en días, ¿qué va a generar? Pérdida. Bienes duraderos, electrodomésticos, muebles. Hay más flexibilidad, pero si se atrasa, la experiencia de quien lo va a utilizar se viene al suelo. Es decir, más allá de que se venga al suelo, porque no lo utilicé cuando yo quería, la reputación de quien me lo vende también se pone entredicha, porque hay un compromiso adquirido. El impacto de la logística no es abstracto. Se ha entendido como abstracto, pero no lo es. Sino es lo que yo quiero que usted vea como ese valor percibido por el cliente. Todos estos tipos de utilidades pueden convertirse en posibles fuentes de ventaja competitiva real para una empresa. Esta va a decidir en qué quiere competir. Y esta filmina y esta explicación que yo acabo de dar es importantísima para el proyecto en la parte A, específicamente para que usted pueda identificar cómo está compitiendo la empresa y qué otras formas dentro de una cadena de suministros puede competir. ¿A partir de qué? Utilidad de posición, utilidad de forma, utilidad de lugar, utilidad de tiempo.
Bien. Entonces, hablemos de la esencia de la logística en la cadena de suministro. ¿Qué es? Es la columna vertebral. Conecta el origen y el consumo mediante el movimiento. Hay un movimiento de bienes, de servicios, pero también de información. No es solo transporte. La logística no es transportar. Abarca planificación, implementación, control y retroalimentación. ¿Para qué? Se busca asegurar satisfacción y eficiencia. Pero tenemos logística en masa. Hay un modelo tradicional que es un mismo tipo de servicio para todos los clientes. Hay una ventaja, sí, economías de escala, costos más bajos, produzco lo mismo a menor precio, pero hay una gran desventaja. El ser humano no es lineal. Los clientes son diferentes. Pero también tenemos la logística a la medida. Es el modelo que a mí más me gusta hablar. Es un modelo más personalizado. Personaliza lo que se quiere según la necesidad del segmento o el cliente. ¿Cuál es la ventaja? Más satisfacción. Eh, ¿Cuál es el reto de todo esto? El reto es que usted logre equilibrar logística en términos de lo que quiere la masa, pero también lo que quieren sectores específicos. Entonces aquí estamos hablando de arquetipos o conglomerados o lo que en mercadeo se conoce como segmentar al cliente. ¿Y esto por qué? Para poder hacer una diferenciación de lo que cada una de los grupos de personas necesita en tiempo, en forma, en posición y demás. Ahora, la importancia de la logística. Si no hubiera logística, no podríamos hablar de regulaciones económicas, porque cuando hablamos de este concepto, impacta en las políticas comerciales. Pero no solamente en la política, sino en cómo el mercado, las reglas de ese mercado van a transcurrir. Un ejemplo de eso son los tratados de libre comercio. Un sistema logístico eficiente favorece la competitividad de un país, pero también regula el flujo de importación y exportación. Pero también tenemos avances tecnológicos. La tecnología viene transformando a velocidades impensables lo que entendemos como cadena de suministros. Y esto en tiempo real. ¿A partir de qué? De inteligencia artificial. Eh, Amazon, con su modelo de desintermediación. Pero ese modelo de desintermediación también me lleva a hablarles de los cambios en el consumidor. ¿Qué demanda usted? Inmediatez, transparencia, seguridad y sostenibilidad. Así de sencillo. Entonces, pero tenemos algo que se llama comercio electrónico. Usted compra en línea, pero usted compra en línea porque quiere no ir a hacer la fila, entonces busca rapidez. Quiere saber por dónde viene el producto, necesita saber dónde está porque necesita controlarlo. Y si el producto no está bien, usted lo puede devolver. Y el poder creciente de las tiendas minoristas. Walmart, por ejemplo, impone un estándar logístico. EPA impone un estándar logístico también. Novex, que es una empresa de ferretería que se va a instalar en el país próximamente, también va a imponer un sistema, un estándar logístico. Y esto va a generar una presión en el mercado donde el que ofrezca más barato y más rápido, el cliente va a estar ahí. Entonces, ¿esto por qué es importante para el proyecto? Porque les permite tener algunas nociones de cómo diagnosticar. Pero más allá de diagnosticar, entender que la logística afecta la economía, la experiencia del cliente, el mercado, pero también a lo que estamos entendiendo como generar valor. ¿Qué es generar valor?
El control sobre el flujo de movimientos y entradas de salida, que eso es un gráfico que es el más sencillo de todos. En la entrada hablamos de abastecimiento de materias primas y es donde inicia todo, piezas, componentes. Y aquí la eficiencia está en función de la relación que yo tenga con el proveedor. Una falla en esta etapa va a repercutir en atrasos en todo el sistema. Hay un procesamiento inicial con subensambles, porque antes de que se haga la producción final, tiene que haber un preprocesamiento. Y es la integración con otros tipos de ensamble, dependiendo del proceso de manufactura, si fuera manufactura, que deba garantizar una continuidad y no hayan cuellos de botella. Pero está la fábrica, donde sucede todo. Es la transformación de insumos en productos terminados. Y aquí la logística, o el control logístico, más bien, lo vamos a relacionar con la planificación de la producción. Y vamos a hablar de temas como justo a tiempo, lean manufacturing. Pero ¿qué pasa si yo produzco más? Hay un exceso del inventario. Entonces, aquí vamos integrando la necesidad de controlar en función de modelos predictivos de analítica avanzada que me digan cuántas materias primas necesito para generar esos procesos a lo interno de la fábrica y generar un resultado. Pero tengo el inventario de productos terminados. Eso es como el pulmón, el que va a amortiguar diferencias entre la capacidad que puedo producir y lo que el mercado realmente está esperando. Y después tengo la parte de distribución, ya sea almacenes mayoristas, eh, minoristas también. Y lo que tengo al final es el cliente. Todo lo que se haga en la cadena de suministro es en función del cliente. Satisfacerlo. ¿Cuáles son las relaciones de la logística dentro de la empresa? Hay una interdependencia de áreas internas. Al haber esa interdependencia, lo que significa es que la logística no trabaja de forma aislada. Depende de la colaboración. Por eso le damos mucho énfasis a cómo las personas piensan, sienten y actúan, cómo me relaciono con el otro. Entonces, cada decisión, por ejemplo, de lo que pasa en finanzas, en mercadeo, en producción, repercute directa o indirectamente en costos logísticos. Finanzas, por ejemplo, desempeña un papel importantísimo. ¿Aprobando qué? Presupuesto. Y esto se va a reflejar en el nivel de inventario. Si una política de inventarios, oiga la redundancia, por ejemplo, limita la inversión en stock, va a haber desabastecimiento. Pero si se aprueba el exceso, los costos de almacenamiento van a aumentar. Pero por otro lado, tengo la producción. La logística depende del ritmo de la producción. Si la demanda propiamente es limitada o es inexistente, ¿qué va a tener? Sobreinventario. Así de sencillo. Entonces, al haber una relación natural entre lo que está diciendo mercadeo, finanzas y demás, podemos tener un flujo balanceado. Marketing incluye las decisiones de precio, producto, promoción, posición. Por ejemplo, un producto de bajo costo con una distribución masiva requiere una logística de una alta eficiencia. Entonces, aquí ya empezamos a encontrar hermanos. Marketing y logística tienen que trabajar estrechamente. Pero si ponemos algo en el centro, la logística es ese punto de convergencia entre todas las áreas. Y el éxito va a depender, porque cada área tiene que tener su propia estrategia, o dependiendo de la cultura de la misma, se hable de planes. La logística tiene que integrar todos esos planes o estrategias, pero una falta de coordinación va a ser igual a ineficiencia. Así de sencillo. Y eso es algo que ustedes también pueden diagnosticar.
Hay actividad en el canal de la logística. Servicio al cliente. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, que la persona correcta reciba el producto en el lugar y en el momento adecuado. Eso es todo. Pronóstico de la demanda. Anticipar demanda futura. Esto ya lo he explicado, entonces vamos a ir un poquito más rápido. Pero sí voy a hacer énfasis en que un buen pronóstico va a permitir optimizar inventarios, planificar la producción y evitar esos quiebres en el stock del mismo. La ubicación de las instalaciones, fundamental, dónde va a estar el almacén, la planta o el centro de distribución. Una buena ubicación va a reducir costos, esos costos en temas de transporte y tiempos de entrega. Pero también hablamos de transporte y almacenes. Es conectar el flujo físico de productos desde el proveedor hasta el cliente. El almacén, ¿qué hace? Asegurar disponibilidad, asegurar que haya lo que se necesita. Y estos son el corazón logístico, transporte y almacenes, pero ¿qué representan? Casi el 60% de la operación, dependiendo del sector, más o menos el 60%. Tenemos también logística inversa. Es cuando se retornan esos productos que fueron por devolución, por reciclaje, por reparación o un reproceso. Y hoy en día, una empresa que no tenga eh, logística inversa pierde capacidades en temas de sostenibilidad y economía circular. Pero también tenemos los pedidos, que es aquella que involucra todas las actividades desde que el cliente realiza la orden hasta que el cliente recibe el producto. Y aquí estamos hablando procesamiento, verificación, facturación, embalaje, despacho. Y si hablamos del inventario, yo no sé, yo le digo que es como un amortiguador, ¿sí? Porque es el que me va a amortiguar lo que se produce y lo que el mercado está esperando. Si logro gestionar bien mi manejo de inventarios, voy a minimizar el costo de tener materiales inmovilizados. Y aquí viene la logística internacional, que prácticamente, bien lo dice la Filmina, es todo lo que se vende fuera de las fronteras de una nación, ¿verdad? Este sí es una Filmina muy importante. Siga conmigo. Hace muchos años se hablaba de proveedor, organización y cliente. Había un flujo esencial, bien o servicio, pero había una retroalimentación en dos direcciones. ¿Cuál era la limitación que se presentaba? No habían otros actores que hoy en día son relevantes como proveedor del proveedor o cliente del cliente. Pero también surgió el entendimiento de una cadena de abastecimiento extendida. ¿Qué significa esto? Tengo un proveedor que me da de otro proveedor, me genera el proveedor que entra a la organización, pero ahora ya no tengo un solo cliente, tengo un cliente de otro cliente, que ese cliente inicial puede ser un distribuidor que vende a muchos. Pero después entendimos que la cadena de suministro ya no operaba, sino operaba de una forma más amplia y quizás un poco compleja, porque tengo proveedores adicionales, financieros, logísticos, tecnológicos, pero tengo a alguien que se llama un cliente último, que puede ser un consumidor final, que tiene una voz activa en el diseño, pero que también mejora la cadena. Pero también entendí que mercadeo tiene una participación importante en lo que refiere a la investigación de mercados. ¿Por qué? Porque tiene que haber investigación de mercados para retroalimentar la cadena desde el análisis de la demanda. Y tengo un tercero logístico, que son aquellos que integran servicios especializados, transporte, almacenamiento, distribución.
Si ustedes ven esto se llama un ecosistema de abastecimiento. Pasamos de un enfoque lineal y simple a otro sistémico y colaborativo, que se traduce en ¿qué? En una red de suministro. ¿Se entiende esto? Oscar, no me das una claridad de que sí. Sí, profe, sí, la red se refiere a la red, digamos, de la cadena de suministro y los diferentes proveedores que hay, ¿verdad? De Exacto. cómo todos se involucran en un ecosistema, ¿verdad? Por decirlo así, entre todos se ayudan o todos dependen de alguien para hacer un producto. Correcto. Efectivamente. Ahora, tenemos el modelo SCORE, eh, que significa Supply Chain Operations Reference, que es un marco de referencia, que sirve para analizar, diseñar y optimizar cadenas de suministro. Esta lámina también es muy importante, esta y la siguiente, para los efectos del diagnóstico que usted tiene que realizar. ¿Por qué? Porque al final del día este modelo, y usted lo va a leer, le permitirá estandarizar procesos, comparar desempeño con lo que está sucediendo en el mercado, pero sobre todo también va a incorporar 6 grandes procesos. Hacemos por el plan. Este que equilibra la oferta y la demanda. Ya hemos hablado de pronósticos, planeación de capacidad, planificación de inventarios. Pero tenemos la parte de abastecimiento. A ver, son los procesos de adquisición de bienes y servicios necesarios. La gestión del proveedor, por ejemplo, contratos, calidad, plazos de entrega. Hoy en día se le conoce mucho también como acuerdos de niveles de servicio. ¿En qué acordamos que usted me va a brindar a mí un servicio, sea internamente o externamente? Pero tengo otro que se llama de fabricación. Es procesos que transforman el insumo en un producto terminado. Pero ese insumo, ese producto terminado, tengo que entregarlo. Tiene que haber una forma de entregarlo. ¿A partir de qué? De una gestión de pedido, de un transporte, de una distribución o facturación. Y aquí podemos hablar de, no sé, de entregas de última milla, como por ejemplo Rappi o Didi. Pero tenemos una parte de devolución, que son todo aquello de logística inversa, que era lo que yo explicaba anteriormente. Pero hay uno que incluye, que es la habilitación, que es enable en inglés. Son esos procesos de soporte que sostienen la cadena de suministro. Entiéndase, desde la propia gestión del desempeño, las relaciones, sistemas de información o cumplimiento regulatorio. Aquí que estamos viendo en este modelo, una integración de eficiencia operativa y satisfacción del cliente, siendo este el estándar que facilita la mejora continua. Y esto es como pasar de una gestión proactiva, coordinada, pero también alineada con objetivos del negocio. Tengo el modelo del Global Supply Chain Forum. Este fue creado como un marco para integrar procesos de negocio. Aquí estamos ya hablando de procesos de negocio, tanto dentro como fuera de la organización. A diferencia del anterior, este busca enfatizar la gestión de las relaciones, es decir, cómo me estoy relacionando con el otro, pero también la colaboración entre los actores de la cadena. Y tenemos un punto que es importantísimo, la administración de relaciones con el cliente. Aquí se va a tener que definir cómo se desarrolla y se gestionan las relaciones con los clientes clave, entendiéndose fidelizar a largo plazo, mediante confianza, personalización, valor agregado. Me temo que no puedo hacer esto. Pero también la administración de la relación, cómo yo me relaciono y la administro esa relación. ¿Cómo tengo que trabajar
con proveedores estratégicos para generar valor compartido. Desde la forma de negociar, desde la forma de hacer cosas diferentes juntos, y esto va a minimizar los riesgos dentro de la cadena de suministro. Tengo la gestión de servicio al cliente, procesos muy asociados a devoluciones, control de accesos, reciclajes, reprocesos. Pero de igual forma, tengo una administración de la demanda. Perdón. Pronósticos, manejo de variabilidad, flexibilidad de respuesta, por ejemplo. También podemos hablar sobre el desarrollo y la comercialización de los productos. ¿Y esto qué implica? Integrar al cliente y al proveedor en el diseño de nuevos productos. Pero me va a llevar a cumplir con lo que me está pidiendo la gente. Garantizar que el cliente reciba el producto correcto en tiempo y forma, dentro de las condiciones que fueron acordadas. Y esto está ligado directamente al desempeño logístico y operativo. Denme un segundito, por favor. Ya, disculpen. Pero de igual forma también voy a tener la gestión del flujo de la manufactura. Y aquí estamos hablando de obtener, implementar, pero coordinar todo lo que haya que ser necesario con la producción. ¿Cuál es la reflexión al final del día de todo esto? A ver, la competitividad dentro de una organización no depende exclusivamente de lo que suceda dentro de la empresa, sino de la forma en que yo me relaciono, administro esa relación con el proveedor y que es estratégico en la cadena de suministro. Porque muchas veces dentro de las organizaciones nos quedamos solo a lo interno y no construimos ese ecosistema. ¿Cuáles son esos facilitadores de la implementación de una cadena de suministro? Hoy los clientes son más exigentes. ¿Usted es una persona exigente? Estoy seguro que sí. Va a demandar N cantidad de características. Rapidez, personalización, sostenibilidad, transparencia, esto ya lo hemos hablado. Y esto va a obligar a que la empresa rediseñe lo que está sucediendo internamente en términos de suministro. Pero tengo que tener un aprovechamiento de los avances tecnológicos. La digitalización es un pilar clave en una cadena de suministro moderna. Deme un segundo, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, como les decía, el aprovechamiento de la tecnología, por ejemplo, herramientas como Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, cómputo en la nube, ¿qué les permite tener? Trazabilidad, optimización del inventario, rutas de transporte optimizadas, la reducción de costos operativos. Pero tengo que tener también el diseño de una estructura de relación. Y es lo que hablábamos anteriormente. La cadena de suministro no funciona sin colaboración. A este punto yo esperaría que quede claro que requiere intercambios relacionales, entendiéndose, confianza, lealtad, cooperación, pero también de forma transaccional, por medio de que de un contrato. Si usted tiene estos tres elementos integrados, se le va a facilitar la implementación de una cadena de suministro.
¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda? Profe, yo quería nada más hacer como un comentario, no sé, tal vez usted me corrige o vea, me dice si estoy equivocado, tal vez no, pero yo hago, digamos, en cuanto a la parte de cadena de suministros, lo relaciono con dos cursos que llevamos anteriormente, que era costo de operaciones y costo de servicios. Tal vez uno como profesional en un futuro, en una empresa, ¿verdad? Lo veo sumamente importante conocer el costo, ¿verdad? De esas operaciones, de lo que necesite para hacer ese producto, y ahí viene todo lo que conlleva, ¿verdad? Para la parte logística o la gestión de la cadena de suministro, de que yo sabiendo lo que cuesta hacer cada cosa, el precio que se necesite, me permite a mí gestionar de una mejor manera, eh, obteniendo o, ¿cómo se dice la palabra? Abarcando mejor, digamos, la tecnología, como dice usted, me permite a mí visualizar qué es mejor o en qué puedo implementar a futuro para mejorar todos esos procesos. Igual con el servicio al cliente, ¿ya? De acuerdo. Ujú. La parte de ver los costos de servicio, ¿verdad? Cómo yo ofrezco los productos terminados a los clientes, eh, todo eso, ¿verdad? Viene, a uno le va a servir para una mejor gestión en la cadena, ¿verdad? Creo que fuera mi Correcto. comentario, no sé si estará. Totalmente de acuerdo, pero al final yo lo traduzco en la forma en cómo yo me relaciono con todas esas partes que hablaste. Y eso es importante. La cadena de suministro no es solamente un proceso diseñado en un papel o la forma de que genera un proceso, perdón, una entrada, un proceso y una salida. No, sino es cómo interactúa dentro de un todo. Pero al igual que yo tengo facilitadores, tengo barreras. Consideraciones regulatorias, por ejemplo, leyes de comercio internacional, normativas ambientales, restricciones de exportación. Es una consideración regulatoria y política. Falta de compromiso de la alta administración. Hay empresas que no entienden la importancia de una cadena de suministro debidamente articulada para la generación de ventajas competitivas. Pero también tengo la renuencia de ciertas áreas a compartir información que es relevante. Entonces, esto requiere también transparencia y colaboración. Tengo sistemas de información que son incompatibles muchas veces, que no se hablan entre sí, plataformas tecnológicas que no se hablan con las del proveedor, por ejemplo. Y un aspecto que es la forma en que las personas actúan, la cultura, cómo las personas piensan, qué es importante, qué no es importante, cómo se gestiona, cómo se lidera, cuál puede ser una prioridad y demás. Pero también tengo desafíos de la globalización. Todavía me refuerza más el argumento de que la implementación de una cadena de suministro no depende solo de procesos, sino también de liderazgo, de confianza, de cultura e integración. Entonces no es solamente cómo yo hago cosas internas dentro de un área, dentro de un proceso, no, sino cómo lo integro a lo que está sucediendo. Cuando vamos a seleccionar un proveedor, que eso es algo que a muchas organizaciones hoy en día también se les complica, hay que empezar con una pregunta fundamental. ¿Cuál es la necesidad del suministro? ¿Qué se necesita? ¿Cuándo y por qué? Volver a repetirla. ¿Qué se necesita? ¿Cuándo y por qué? ¿Son materias primas, componentes, servicios especializados? Y esto va a evitar compras innecesarias, por ejemplo. Pero después tengo una segunda etapa, analizar la situación. Tiene que considerar factores internos, políticas de la empresa también y externas, mercado, disponibilidad. Pero sobre todo, ¿cómo identifico y evalúo a un proveedor? Por lo general se buscan en bases de datos, se hacen relaciones en ferias comerciales, pero yo quisiera dejarle algunos criterios de selección, al menos como una primera línea base. El precio, que haya una calidad que esté certificada,
hay una capacidad de respuesta, haya un cumplimiento normativo y hayan prácticas éticas. Y después de eso lo selecciono. No debe basarse solamente en un resultado, sino una visión integral. Pero esa visión integral tiene que ser evaluada. Y hay que medir el desempeño mediante indicadores, cumplimiento de entregas, por ejemplo, calidad, flexibilidad. Y hay que revisar periódicamente si se mantiene o se sustituye algún proveedor. Y si no, se vuelve a pasar todo el proceso. La selección de un proveedor no es un evento puntual, no es algo, una actividad aislada, sino esto es un proceso continuo de evaluación. Pero sobre todo también, el elegir bien a un proveedor es clave para garantizar esa resiliencia, esa eficiencia y esa competitividad que les he venido comentando en los últimos, o durante la última hora. ¿Cómo se relaciona todo esto con la cadena logística? Bueno, la adquisición determina qué se compra, quién, cuándo y bajo qué condiciones. Ya hablamos de la selección del proveedor, también tengo una gestión de costos, pero también tengo una planificación de la demanda. Tengo temas de sostenibilidad y responsabilidad social, que ya un poco lo he ido introduciendo en esa línea sobre proveedores que sean responsables, que faciliten cadenas logísticas transparentes, que sean socialmente aceptadas también. ¿Por qué hablar de esto es importante? La adquisición y la logística no es algo que esté aislado. Son dos caras de una misma moneda. Una compra estratégica se me viene a la mente, sin una logística eficiente, no va a generar valor, punto. Pero si es lo contrario, va a generar ventajas sostenibles. Bien, vamos todavía muy bien con el tiempo. Ya terminamos la primera parte. Entonces, ¿qué es valor? El valor, pero bien, se define como aquello que los clientes están dispuestos a pagar por un bien o un servicio. La cadena de valor busca identificar y optimizar todas las actividades que contribuyen a generar utilidad, beneficio, o inclusive, ¿por qué no hablar de placer? Pero tengo actividades de soporte. Son aquellas que no entregan valor directo al cliente, pero facilitan y potencian actividades primarias. ¿Cuáles son las actividades primarias? Infraestructura, gestión de recursos humanos, desarrollo de tecnología, compras. Todo esto son lo que le conocemos como actividades de soporte. Una actividad primaria son las que tienen impacto directo en la entrega de valor al cliente. Es decir, donde se monetiza, donde se recibe un valor económico. La logística interna, almacenamiento de materias primas. Si hablamos de las operaciones, transformación de insumos en productos terminados. Logística externa, distribución de productos terminados también. Marketing y ventas, hablemos de comunicación, promoción, servicios de postventa, soporte al cliente, garantías, reparaciones. Entonces el margen, ¿qué representa el margen? La diferencia entre el valor creado y el costo de realizar alguna actividad. Optimizar la cadena significa aumentar el valor percibido por el cliente y reducir los costos sin sacrificar la calidad. Algunas metas del suministro. Ya lo hemos hablado, mejorar la posición competitiva, garantizar el flujo continuo de materiales, mantener la inversión en inventarios, mejorar la calidad, encontrar la relación debida con proveedores de clase mundial, por ejemplo, es importantísimo, esos proveedores que le van a asegurar a usted materias primas de avanzada, comprar artículos
y servicio del costo más bajo, alcanzar objetivos de suministro con costos operativos mínimos. Entonces, de esto, la reflexión es que las metas del suministro están directamente vinculadas, y vuelvo a decir lo mismo, eficiencia, competitividad y sostenibilidad. Por eso, hoy, una cadena de suministro debe evolucionar hacia un enfoque ágil, reactivo, que es lo que tenemos, mucha reactividad. ¿A qué pasamos? A cadenas estratégicas, proactivas y colaborativas. Bien, con esto terminamos la primera parte de la clase. No sé si a este punto hay alguna duda, algún comentario. ¿Todo bien? Para mí es muy claro, profe. Muchas gracias. Quiero nada más tomar unos minutos para enseñarles esto. ¿Cómo se ve esto en el mundo de la ciencia de los datos? Esto es una salida de un gráfico, bueno, del RStudio, del entorno de R. Vamos a ver qué están viendo. No, están viendo la presentación. Quiero que vean la presentación. Ahora quiero que vean esto, sí. Donde, por ejemplo, a partir de un pronóstico de la demanda, bajo un modelo predictivo, el ARIMA, que es uno conocido, tenemos unidades y tenemos años y meses, ¿no? Entonces tenemos una serie histórica, que es esta línea negra, que tiene diferentes movimientos. Esto fue una simulación, que son datos de ventas desde el 2021 al 2024. Y hay un crecimiento gradual con patrones estacionales. Aquí hay una estación, aquí hay otra estación, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Pero tenemos una proyección futura y una línea negra, que es esta proyección. Tengo una banda de confianza, que son estas áreas azules, ¿verdad? ¿Y esto en qué me sirve? Bueno, me sirve en la planeación del inventario. Con base en este pronóstico, puedo definir cuáles son los inventarios de seguridad, por ejemplo, que necesito. La gestión de la compra. ¿Cuánto volumen necesito comprar? ¿Cuánto tengo que producir? ¿Y hasta qué punto estas bandas de confianza que ven acá son lo que puede la empresa tolerar el riesgo? ¿Qué tan certero o no estoy en esta predicción? ¿Verdad? Entonces, me permite facilitar un plan de contingencia. Es decir, este pronóstico no va a crecer más allá de esta banda, ni va a disminuir más allá de esta banda. ¿Verdad? Pero tengo también el control de inventarios. En el control de inventarios sucede algo muy interesante. ¿Qué es? Tengo los costos totales versus el tamaño del pedido y lo voy a hacer bajo el modelo de EOQ, que es la cantidad económica de la orden, o la cantidad económica del pedido, perdón. Es un modelo que es clásico en la administración de los inventarios. Determina cuántas unidades debo pedir y sobre todo para minimizar el costo del inventario. El costo de ordenar, que está definido con la S, lo que cuesta hacer un pedido en el tiempo. Tengo el costo de mantener, que es lo que es definido por la H. Pero entonces en este gráfico, la Q representa la cantidad de unidades y el eje vertical el costo anual. La línea roja que ustedes ven en el gráfico es el costo de ordenar, que va a disminuir al aumentar la cantidad. Por ejemplo, en 1000 unidades, vean que el costo es muy bajo, pero por ahí de las 100 o 250, el costo anual son como $2500. ¿Lo ven acá?
Tengo la línea verde, que es el costo de mantener. Aumenta al tener más cantidad y tiene sentido. Si usted tiene más cantidad, más espacio en almacén, más espacio en costos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tengo la línea azul, que es la suma de las dos anteriores y tiene una forma de una U, que es esta. Esta U que ustedes ven. La línea vertical violeta o la morada, que por cierto ayer estuvo de moda, que hoy estuvo de moda, esto porque le ganó a Heredia, ¿verdad? Es prohibido hablar de fútbol en esta asignatura, por aquello. Nos marca 707. Entonces este es el punto de equilibrio óptimo, donde el costo de ordenar y de mantener está balanceado. Y es el costo total más bajo posible. Entonces voy a tener un costo muy bajo a 707 unidades. Con esto se puede establecer una política que a partir o al llegar a las 707 unidades, el costo va a ser aproximadamente $1,400 anualmente. Hay un costo claramente de balance. Pero en resumen, ¿qué voy a tener? Pedir menos de 707 unidades me va a incrementar los costos de ordenar, ¿sí? Porque tengo muchos pedidos. Pedir menos de 707 unidades, sí. ¿Me va a incrementar los costos? Sí. Vean los costos cómo empiezan a crecer. Pedir más de 700 unidades incrementa los costos de mantener, que es la línea verde. Empieza a subir. Pero ¿qué pasa si yo pido exactamente 707 unidades? Va a minimizar el costo total. Y eso es lo que logra una política más eficiente para la empresa. Es decir, tengo que pedir 707 unidades para que el costo en ambos casos sea menor. Y esto es un poco lo que el análisis de datos y con modelos matemáticos y un poco de código, que esto es lo que se llama el código, ¿verdad? Esto es lo que se le conoce en código, que es una programación, eh, nos puede permitir hacer en el menor tiempo posible. No sé si hay alguna duda, un comentario. Están muy callados. Pero claro, profe, estamos entendiendo de mi parte, ¿verdad? Muchas gracias, Oscar. Profe, qué pena. Ese programa se llama Arima. Nunca lo había visto. No, no se llama ARIMA, es el ¿Cómo entorno se llama? R. R es Ajá, programación en R ajá. y es el R Studio, se llama. Mm, Sí, estudio. sí que se Mm, utiliza, es un programa abierto, no hay ajá, que pagarlo y usted aprende para programar ahí y puede programar en base a código y puede ajá. generar algoritmos o líneas de código con matemática avanzada, lo cual le da ciencia de datos, procesamiento de altos volúmenes de datos. Qué interesante. Sí. ¿Ok? Bueno, no sé si Brenda, Lucía y Rosy tienen alguna duda, algún comentario. Todo bien, profe. ¿Ok? Brenda, ¿usted? ¿Rosy? Hola, no, vengo ingresando apenas, entonces estoy más perdida, ¿verdad? Luego veo la Bueno, tutoría. no se preocupe, la puede ver después en demanda. Yo voy a poner la grabación de la misma y la va a poder repasar. Está bien, ¿Ok? gracias. Bueno. Bueno, sin más, agradecerles el tiempo, el espacio. Por favor, sugerirles estar presentes en la asignatura, estar preguntando. Estoy para servirles, para acompañarles. Y bueno, cualquier duda, les leo en Profe, el entorno.
Sí, Perdón, es que nosotros teníamos una duda acerca de la empresa para hacer el proyecto, ok, porque no sabíamos realmente el tamaño de la misma, ¿verdad? Porque no sabemos qué tan grande tendría que ser una empresa o como cuáles son los requisitos, porque digamos, donde yo trabajo es una empresa de servicios y es una transnacional, pero ok. entre más grande a veces son, más difíciles como conseguir los permisos. Los otros compañeros que estamos también estamos como, yo creo que ninguno trabaja como una empresa de manufactura. Entonces Ah, tenemos ahí unas opciones cercanas, pero ok. queríamos saber más o menos cuáles son los criterios que tenemos que tomar para ir a pedir los permisos a la empresa. Sí, yo en ese sentido lo que le sugiero es que nos escribamos por correo y Ujú. gracias por hacer esa pregunta. Es importante que las empresas, para evitar algún problema durante el camino al proyecto y demás, sean consultadas previamente para asegurar que, como bien lo dice la orientación, la idea es que se puedan utilizar los conceptos de la asignatura en la empresa, ¿verdad? Si la empresa es muy chiquitita, no se van a poder aplicar todos y la idea es que se apliquen la mayor cantidad posible. Entonces, si gusta, Vania y su grupo me pueden escribir y ahí nos intercambiamos algunas impresiones. Profe, ¿usted puso el correo en el mismo que nos mandó lo de las tutorías? ¿Le podemos escribir en eso o tiene otro? No, en ese mismo, es el de la plataforma. Ajá. Ah, ok, perfecto. Sí, entonces vamos a escribirle para que nos oriente un poquito para ya poder hacer los trámites con las diferentes empresas que hemos tenido pensando. Entonces, para no llegar a última instancia y no tener como un lugar. Ujú. Perfecto. Profe, Más bien, muchas gracias. Dígame, Brenda, por favor. bueno, yo soy de una zona rural, en realidad, y pues aquí hay un emprendimiento, de hecho la UNED tiene una alianza con ellos. El emprendimiento se llama Aroma Café. Es un emprendimiento de hacer café, digamos, es desde la recolección, o sea, desde la semilla, la planta y van todo el proceso hasta el producto final. Yo decía, si usted nos da la oportunidad, porque sinceramente a mí me cuesta, soy de una zona rural y obviamente pues no hay empresas aquí. Si usted dijera que sí, pues yo obviamente pues podría hablar con el señor y poder hacer el proyecto ahí. Pero obviamente como no sabemos los criterios, tenemos muy poco tiempo para hacer el proyecto, son como 5 o 6 días máximo, creo que es para entregarlo. Entonces obviamente uno tiene que hacerlo muy rápido, no hay mucho tiempo y hay que ponerse de acuerdo con todos. Entonces obviamente, y también hay que pedir la carta, que me imagino que la piden para este proyecto. Entonces son muchos puntos que ya, oye, sinceramente a mí me preocupa y hay que estar al pendiente de todo. Sí, bueno, como usted bien lo dice, yo lo decía al inicio, este es un curso bien exigente porque lo que buscamos es darle calidad. Yo espero que ustedes lo hayan podido constatar en la tutoría, también en esta última parte, de traerles temas de ciencia de datos que no están dentro del programa, pero sí son un valor agregado para su desempeño. Con respecto a su pregunta, Brenda, yo creo que es más una decisión de grupo primero y después vienen conmigo a partir de esa decisión de grupo, ¿verdad? Para poder ya ir generando conversación y todo lo que ustedes vayan a requerir. Me gusta mucho la proactividad que estoy viendo, de ir adelante, de eso se trata el proyecto, lo pueden ir desarrollando desde ahora. eh, de eso se trata, el venir aquí a la tutoría, como usted lo pudo escuchar, yo darles algunos elementos para hacer el diagnóstico. El proyecto son dos partes, básicamente. La primera es un diagnóstico y la segunda es de lo que usted diagnostica y cree que hay que hacer, cómo lo va a implementar. Así lo Profe, podemos sintetizar. Espérate un momento, Oscar, por favor. Entonces, en ese sentido, véanlo al interno de su grupo. Cuando ya tengan una decisión más clara, me escriben en la plataforma. Yo por lo general no tardo un día. Yo estoy muy activo en las noches. Por eso ustedes vieron. Estoy muy pendiente en la plataforma de 6 casi a 10 de la noche. Y si hay algún mensaje o algo, yo inmediatamente lo atiendo. Entonces, por ahí nos podemos conversar. Si fuera necesario que se necesite algún espacio virtual de 15 o 20 minutos conmigo para ver temas puntuales del proyecto, por favor, adelante. Lo pueden solicitar con la debida antelación y con temas de agenda y disponibilidad de todos. La hacemos, la reunión. De eso no hay ningún problema. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchísimas gracias. Con gusto. Oscar,
Profe, una consulta directamente. Para estos trabajos, ¿se va a pedir la carta en el proyecto A o en el proyecto B? Es que, digamos, Yo le porque, sugiero que usted la ajá, sostenga, que la tenga desde el puro inicio. ajá. No la deje para el final. Si me permite a mí darle ese No, por no, no, qué, sí. póngame atención en esto, por Ajá. favor, porque no solamente la carta, es que ustedes tienen que ir a presentar el proyecto a la empresa y decirle a la empresa que sí estuvo satisfactorio el proyecto. Por eso yo quiero invitarte a que leas, no sé si has leído la orientación académica a Sí, sí. detalle. ¿La has leído a No, detalle? a detalle no, voy a, tal vez sí, Por favor, ajá, revisala y si tienes alguna duda, me escribes. está bien. ¿Ok? Bueno, gracias de nuevo por estar acá y feliz noche. Y nos estamos conversando. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Chao. noches. Hasta luego, gracias.